Vamos a profundizar un poquito en el tema del PNV porque hay una guerra total en el partido donde nunca pasaba nada. Hay guerra, pero guerra entre Aitor Esteban y Andoni Ortúzar. Ortúzar anunciaba que ya no va a presentarse al proceso de primarias. Se echa a un lado. ¿Qué ha pasado en el PNV? ¿Qué está pasando en el PNV, en el partido donde nunca pasaba nada? Se lo vamos a preguntar a Eugenio Narvaiza, que además es un experto en todo lo relacionado con este partido. Eugenio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues en el PNV dicen que no pasaba nada, pero desde la escisión ha habido historias, ha habido consecuencias y, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones autonómicas en donde el PNV ganó raspadito, pues mucha culpa de ello tiene el señor Ortúzar, el que hasta hace escasamente 24 horas pues se perfilaba como presidente del Partido Nacionalista Vasco, porque hay que decir que ha sido el peor resultado del PNV en su historia, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que está pasando, Eugenio, aparte del mar de fondo que hay político, el nerviosismo que hay en el PNV porque están los de Bildu pisando los talones, este tema, aparte de todo eso, que luego hablamos de ello, ¿qué está pasando ahora desde el factor humano? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué guerra hay entre Aitor Esteban y Andoni Ortúzar? Incluso con algún tema personal de por medio. A ver, la guerra que existe es la siguiente. Antonio Ortúzar, en primer lugar, después de estar 12 años como Lehendakari, se quitó a Íñigo Urkullu como candidato a repetir en las elecciones, cuando Íñigo Urkullu hubiera repetido de manera prácticamente segura y dentro de lo que es los burukides. O sea, burukide quiere decir los cabezas del partido en Vizcaya, pues no hubieran puesto ninguna pega, pero con la disculpa de la renovación, Antonio Ortúzar se cargó a Íñigo Urkullu, lo cual trajo mucho malestar dentro del partido, quizás con la idea de tener una persona a la que manejar, que en este caso sería el señor Pradales, porque el señor Pradales, a pesar de que es de la margen izquierda de Bilbao y de origen no vasco, porque hay que decir que ni el señor Aitor Esteban ni el actual Endacari del gobierno vasco son vascos puros en el sentido de lo que en sí mismo solía decir la doctrina del PNV, pues resulta que puso ahí al señor Pradales y el PNV pues ha obtenido unos resultados malos con un Bildu que le está pisando los talones y que también está en proceso de reconversión interna, porque lo que antiguamente era Ribatasuna o lo que era en sí mismo Bildu con Sortu y demás, van a pasar todos a ser miembros, o sea, los que eran antiguamente miembros de la ejecutiva de Ribatasuna a ser los miembros de la ejecutiva de Bildu y son los que van a, vamos a decir, a pelear en no muy largo plazo para ser la primera fuerza política vasca, cosa que en un principio puede ser complicada, pero no lo descartemos, además teniendo en cuenta los pactos de ensayo que ya ha hecho el Partido Socialista en la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Benjamín López, director de este diario, aquí hay tomate porque también hay temas personales de por en el medio, hay una guerra cada vez más evidente entre Aitor Esteban, el portavoz en el Congreso del PNV, y Andoni Ortúzar. Incluso se habla de que la mujer de Aitor Esteban, que fue presidenta del PNV en Vizcaya, es la que un poco ha estado maniobrando y allanando el camino a Aitor Esteban. Bueno, ahora nos lo podrá detallar Eugenio, pero bueno, es sabido por todo el mundo Ese dato que que ha dado Aitor... Javier es tremendamente importante desde el siguiente aspecto. No, un Aitor segundo, Esteban, como he dicho déjame antes, es Eugenio. una persona no nacida en el País Vasco, pero su mujer, hija de uno de los dirigentes importantes del Partido Nacionalista Vasco y del EBB desde el inicio de la democracia, alcanzó la presidencia del Bizkaiburu Batzar, que es el territorio con más afiliados y en sí mismo el origen del PNV, y eso ha dado lugar a que manejara toda la organización y que Ortúzar, ante el posible fracaso que podía suponer para él, diciendo que las bases le habían pedido que renovara su cargo como presidente del BB y viendo que podía ganar muy raspadillo, incluso empatar con Héctor Esteban, pues lo ha dejado, ¿no?
Lucha, esta es la mujer. Es la mujer de Aitor Esteban, del portavoz en el Congreso, y según algunas informaciones, por ejemplo el ABC lo relata hoy, es la que habría estado moviendo ahí sus hilos para allanarle el camino a Aitor Esteban y provocar finalmente que Andoni Ortúzar renuncie a las primarias. Sí, es que vamos a ver, Ortúzar y Aitor Esteban son íntimos amigos, son de la misma quinta exactamente, son íntimos amigos, ideológicamente pues coinciden en todo o en casi todo, y ahí no está la renovación en el PNV, no viene por ahí, no es una renovación ideológica, por eso se habla de una guerra de fratricida, ¿no? De una guerra de intereses dentro del propio PNV que tiene poco que ver con una renovación ideológica o de posturas o de forma de entender la política, ¿no? Tiene mucho más que ver con el tema personal, y ahí es donde entra la mujer de Aitor Esteban. Entre los dos han maniobrado para cargarse, por decirlo rápido, para cargarse a Andoni Ortúzar, después de que Ortúzar, si no me equivoco, pues de alguna manera maniobrase también para cargarse a Itxasu Atutxa como presidenta del PNV en Vizcaya, ¿no? Y ahí se enredó esa relación de amistad de toda la vida, se empezó a enredar esa relación, hasta el punto de que, bueno, le han barrido la hierba por debajo de los pies a Andoni Ortúzar, que viendo la que se le venía encima probablemente y que iba a perder unas primarias que él pensaba que iban a ser una alfombra roja, pues ha decidido retirarse de la carrera. Pero es una lucha de poder interna, ¿no, Eugenio? Yo creo más que una lucha ideológica. O sea, el PNV va a seguir siendo exactamente el mismo PNV, que entre otras cosas, también esto ahora lo tocaremos, yo creo, pero ¿qué es el PNV actual? Porque el PNV ya no sé lo que es, ni qué intereses defiende, ni si sigue siendo un partido de la burguesía vasca, del empresariado vasco, o está en una deriva que también es curiosa, ¿no? Una deriva hacia posiciones más socialdemócratas, más de izquierdas, supongo que para defenderse del avance de Bildu. En fin, está en una coyuntura muy complicada el PNV. Eugenio, esto que está diciendo Benjamín, ¿hasta qué punto puede influenciar también en el PNV? Aparte de la guerra interna, efectivamente, que estamos hablando de la guerra interna con la mujer del portavoz en el Congreso, de Aitor Esteban, de por medio. Aparte de esta guerra interna, ¿cómo puede estar influenciando este factor político de desenfoque total del PNV ideológicamente hablando, con ese condicionante que tienen de Bildu pisando los talones y a punto de poder acceder a la lehendakaritza? ¿Cómo está influyendo todo esto también en el nerviosismo que se está apreciando en un partido donde todo era estable, donde nunca nada pasaba y donde todo estaba calculado al milímetro? Este descoloque que, por cierto, también quiere aprovechar el Partido Popular, nos lo decía esta semana el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, que quieren incluso captar voto moderado del PNV, porque hay un electorado del PNV tradicional que se está quedando un poco descolocado, ¿no?, ante estos movimientos hacia la izquierda del PNV. Hombre, hay una cuestión clara, y es que el Partido Nacionalista Vasco está cambiando a marchas forzadas sus planteamientos. De ser el partido de Jangoicoa, Legesarra, Dios y la ley antigua, ahora tú hablas con cualquier dirigente del PNV y te dice que es un partido social cristiano. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se reconocen como ese partido de derechas vasco tradicional, que defiende cierto tipo de postulados que en su día tanto Javier Arzayus como Sabino Arana como Ardanza y otros vinieron a defender, sino que ahora, pues, para sobrevivir sobre todo, pretende ser un partido de centro-izquierda, y ese ha sido uno de sus errores importantes dentro de lo que es la sociedad vasca, porque el Partido Nacionalista Vasco se ha aburguesado mucho de ser un partido en el que sus dirigentes iban a los batzokis de Kaiku, Botas de Monte, o a tomar chiquitos a los batzokis, que son bares de las agrupaciones locales. Ahora resulta que van con coche oficial y corbata. Por otro lado, el PNV, pues la juventud le está dejando de lado por el hecho de que consideran que no están haciendo nada por el País Vasco, desde el punto de vista de que ya no son los únicos que traen cosas al País Vasco. Desde ese aspecto, que el País Vasco tenga también la otra teta ocupada por Bildu, pues hace mucho daño al PNV y muy particularmente a la juventud, que está muy cansada del PNV desde
distintos aspectos, porque al fin y a la postre la obligatoriedad del idioma, que lo han hecho durante muchísimos años, el hecho de que se están produciendo dificultades para poder encontrar trabajo en ámbitos cercanos al sector público y demás, está dando lugar a que muchos jóvenes vascos bien preparados y bien formados se tengan que ir al extranjero y terminen quedándose allí porque es absolutamente imposible que puedan encontrar trabajo, con lo cual todo eso va en repercusión negativa hacia el PNV, ¿no? Y luego tenemos también ese factor que también indica que algo está cambiando y mucho en el PNV, lo comentabas tú al principio, que si esto al final se consuma, pues vamos a tener en la tradicional bicefalia del PNV a un presidente del partido, Aitor Esteban, que no es pura cepa, que no es RH negativo, como suelen decir, que es maqueto, como dicen ellos despectivamente, y a otro Sí. Lehendakari, Pradales, que tampoco es RH negativo, que es además de padres de fuera del País Vasco. Podemos decir que es un vasco de primera generación, que esto tiene su importancia también en el mundo del nacionalismo vasco. Por supuesto, o sea, a ver, tanto Íñigo Urkullu como Aitor Esteban, como el propio Ortuzan son de mi generación. O sea, ellos y yo tenemos 62 años, con una diferencia. Yo soy de una zona guipuzcoana en la que el vasco era absolutamente, se hablaba, una zona industrial como era la zona de la cuenca del Urola de Azkoitia, con empresas importantes como Acerías y Forjas de Azkoitia, que luego fue Sidenor, y otras que, por ejemplo, estaban trabajando para el sector del automóvil. En este momento, pues Guipúzcoa, como viene siendo ya tradicional y desde ya hace década y media, pues se está decantando hacia ambientes políticos cercanos a Bildu o Herri Batasuna, y en cambio Vizcaya, que es el punto hegemónico del PNV, le está ocurriendo una cosa. Antes había determinadas zonas de la margen derecha, de la zona de Guernica y de Bermeo, Lekeitio y Poral, en la cual Herri Batasuna estaba implantada y estaba empezando a penetrar. Pero es que ya en núcleos urbanos importantes del País Vasco, Bildu ya está teniendo una fuerza inusitada, una fuerza potente, y además que está cambiando cierta imagen de no ser los mismos, porque el lenguaje que está utilizando Bildu es el lenguaje que, por ejemplo, a nivel nacional podría tener Podemos, ¿no? Eugenio, a En ver, por cambio, el último, PNV pues tiene ahí un discurso que, siendo un partido de derechas tradicional, católico, un partido de Dios y de la ley antigua, pues ahora quiere ser lo que no es, que eso es ser un partido de izquierdas, ser un y la partido gente vasca, progre, el lo que PNV digan es quiere ser un conservadora, ¿no? partido progre y no hay más que escuchar a Aitor Esteban, las declaraciones que hace en el Congreso de los Diputados, que le preguntas cualquier cosa y vamos, no le molesta ni un milímetro a Pedro Sánchez. Están ahí en eso de la coalición progresista y tal. Pero esto puede tener alguna influencia al final, este terremoto que está viendo en el PNV, ¿puede tener alguna influencia en esto de la coalición progresista, en la política nacional? ¿Se puede remover un poco ahí el asunto a nivel Yo tengo nacional? muy claro que esto va a provocar que no, si Aitor Esteban es el presidente del EBB, que no va a haber posibilidades, o se va a cerrar cualquier tipo de posibilidad de que haya un pacto PNV-PP. Por otro lado, el hecho de que el PNV esté siendo cazado por Bildu por detrás, particularmente en territorios como Guipúzcoa, en Navarra, en donde el PNV es poquita cosa, o en Álava, donde Bildu también está empezando a coger fuerza, pues puede dar lugar a que, por mucho que pacte con el Partido Socialista de Euskadi, pues en un momento dado, de cara a la próxima legislatura, el PNV empieza a administrar su debacle, empieza a administrar seguramente el dejar de ser un partido hegemónico dentro de lo que es el País Vasco, y quién sabe si en una próxima legislatura, de la que faltarían 3 años, pues empecemos a observar movimientos entre Bildu y Partido Socialista de Euskadi para conformar un gobierno, ¿no? Eugenio, es lo que nos contaba Javier de Andrés, el presidente del PP Vasco, sobre lo que él decía que es un matrimonio indisoluble hoy por hoy entre el PNV y el Partido Socialista. Sí, hombre, esto que estáis comentando me parece muy interesante, esto que estáis comentando, porque efectivamente no es que el PP pueda olvidarse con Aitor Esteban de cualquier entendimiento, es que ya
no había posibilidad de ningún entendimiento con Antoni Ortúzar, porque si alguien ha hecho seguidismo del PSOE, desde luego ha sido Ortúzar durante estos años, ¿no? Era 200% proclive a los pactos con Pedro Sánchez, y así se ha visto y así se ha demostrado, y ambos partidos se necesitan de momento ambos partidos se necesitan, desde luego el PNV necesita al PSOE para gobernar en el País Vasco, y el PSOE ahora mismo necesita también los votos del PNV. Veremos a ver en un futuro si esto cambia o evoluciona, pero no, yo creo que ahora mismo en la política nacional no va a cambiar nada, va a ser mero continuismo, porque es que Ortúzar y el PNV son lo mismo. Ortúzar y el PNV, o sea, quiero decir, Ortúzar y Aitor Esteban son lo mismo, son exactamente lo mismo, ideológicamente hablando es lo mismo, estaban de acuerdo absolutamente en todo, y son otras cuestiones de poder internas lo que han hecho esta maniobra para desbancar a Ortúzar, pero no son discrepancias ideológicas de fondo. No hay nada, ni en la línea estratégica ni en la ideología de fondo, que vaya a cambiar, creo yo, con el PNV. Y esto, si hablas con gente del PP del País Vasco, lo tiene clarísimo. Es continuismo puro y duro. Esto es lo que nos decía Javier de Andrés esta misma semana, aquí en este estudio, en Es Diario, el presidente del PP Vasco decía, claro, es que el PP ahora tiene opción, tiene una ventana de oportunidad en ese electorado más moderado del PNV, porque es un electorado que se está sintiendo huérfano con esto que él decía que es un matrimonio indisoluble entre el PNV y el PSOE. ¿Entre el PP y el PNV a nivel nacional? No, es imposible porque el PNV tiene un matrimonio con el Partido Socialista que, como decía el Papa, es indisoluble, ¿no? Dependen unos de otros. En el País Vasco depende íntegramente del Partido Socialista, y particularmente ahora, cuando se ha blanqueado a Bildu. Si al PNV de repente le diera un ataque de ética y se diera cuenta de que Sánchez es un peligro para toda España y también para Euskadi, lo que sucedería es que el Partido Socialista pactaría con Bildu, que tiene exactamente los mismos escaños que el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, sería cambiar de socio y mantendría la misma cuota del Parlamento Vasco, ¿no? Eso significa que el PNV perdería todo el poder, y la cosa que más le preocupa al Partido Nacionalista Vasco, sin lugar a dudas, es el poder. Bueno, pues Eugenio, que nada más, que muchas gracias por haber estado con nosotros analizando... Simplemente yo para terminar os diría una cosa. Hay que tener muy en cuenta un aspecto. Íñigo Urkullu fue destituido o dicho que no se volviera a presentar al Endacari, y la mujer de Aitor Esteban pues quizás aspiraba a ser candidata al Endacari, pero Ortúzar consideró que sería mejor Pradales porque podría ser más manejable. Ahí dejo eso, porque hay una dicotomía ahí que era imposible, y es que Aitor Esteban, portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados, y su mujer Lehendakari, pues no daría muy buena imagen. Y ojo, que Aitor Esteban tiene que dejar ahora el Congreso de los Diputados para situarse en la calle Elcano, en la sede del EBB en Bilbao, y en Sabinechea, y a partir de ahí, pues la señora Sagastizábal será la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Bueno, pues eso lo veremos en breve seguramente. Gracias, Gonzalo, gracias por esta colaboración y hasta la próxima. Hasta la próxima. Eugenio, ¿por qué cambio el nombre a la gente? No sé por qué. Eugenio un Narváez. Clásico, Javier, un clásico. Eugenio Narváez. Bueno, esto ha sido lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en el PNV, al rojo vivo, el partido donde nunca pasaba nada, con una guerra intestina y brutal entre dos de sus principales figuras, los de Aitor Esteban y los de Antoni Ortúzar. Es Diario, es noticia.